Buen día, ¿cómo va todo? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo va? Buen día. Bien. ¿Cuándo vamos a ver el hospital funcionando de acuerdo a lo que le han dicho del gobierno? Según lo que dijo el ministro Montero, antes de fin de año va a estar adjudicada la obra, que está en los últimos procesos, porque el fiscal de Estado, según el requisito que impuso el gobierno para esta adjudicación, está terminando algunos informes técnicos. Estaría adjudicada alguna de las 3 empresas que están en la compulsa, y esto los obliga inmediatamente a hacer la apertura de los consultorios, que van a tener pediatría como la principal prestación, y esos consultorios atienden aproximadamente el 90% de la demanda habitual. Y para el 2027, tienen 18 meses, a partir de la adjudicación, tienen que terminar de desarrollar la parte de cirugía ambulatoria, y ahí ya quedaría completo este hospital, que ante la necesidad de alguna intervención muy compleja, va a hacer la derivación con un servicio de ambulancia a los hospitales de alta complejidad de la provincia. Así que estamos entusiasmados de que algo que, como ustedes bien decían, lleva 15 años de demora, de frustración para todos los vecinos de Luján, principalmente los de Perdriel, Agrelo, al sur del río Mendoza, sea una realidad, y que el foco sea en pediatría también es muy importante porque ha crecido mucho la población de Luján y sobre todo la población joven. Esteban, ¿ustedes tienen mapeado dónde se atiende hoy la gente de Luján? ¿Dónde va la gente? ¿Dónde se atiende? El lujanino de esas zonas que vos decís, ¿no? Al sur del río Mendoza. Tiene un problema. ¿A dónde va? El grueso de la atención se deriva al Centro de Salud 31, que está en la ciudad de Luján. Ajá. Eso hace que vos lo veas abarrotado, imposible de parar un día para arreglar los baños. Si bien hay una muy buena atención y está en un estado aceptable, para la demanda que tiene insuficiente, por eso la histórica necesidad del hospital, y otras familias que necesitan alguna intervención un poquito más compleja, que no pudieron obtener el turno, se van a los hospitales públicos que están en el norte de la provincia. Se van al Noti, al Lago Mayor, al Central, al del Carmen, o se empiezan a ir a los servicios privados. En Luján hay varios servicios médicos, clínicas, en todos estos nuevos centros comerciales tipo galería, en casi todos se suman atenciones médicas, porque hay siempre necesidad de programar una consulta. A veces son consultas rutinarias, simple control, pero en otras que uno necesita una intervención. Nosotros carecíamos de esa prestación, así que estamos entusiasmados que antes de fin de año sea una realidad la operatividad de este hospital. Te preguntaba lo del mapa, sí. Porque una cosa era el Luján de hace 15 años, cuando este hospital se diseñó, se planificó y se empezó, y una cosa distinta es el Luján de Cuyo que ves ahora. Los del centro de Luján, para hacerlo baricéntrico, la plaza, que es Perdriel, Agrelo, sí, la ciudad de Luján, Drummond, van al 31 para las prestaciones públicas o aquellos que no tienen obra social. Los que están un poquito más al norte, Carrodilla, La Puntilla y otros, bueno, tienen algunas prestaciones más cerca, por ejemplo, el Hospital del Carmen. Pero sí, la verdad que les exigía a las familias lujaninas y nos exigía trasladarnos un montón, invertir un montón de tiempo arriba del colectivo. Ahora, con esta pronta puesta en funcionamiento, vamos a devolverle tiempo de calidad a las personas y una mejor prestación. Y el hospital, que es una cuestión central, neurálgica, está acompañado de otras obras muy importantes. Una de ellas es la modernización de la calle Quintana, que es la que alimenta de parte vehicular, peatonal y con colectivos a la zona. Esa obra ya se hizo. Hemos trabajado muy bien con el ministro de Salud de la provincia y también con el Ministerio de Obras, que entendió que también en la ejecución de la obra del puente del río Mendoza, que conecta Perdriel con la ciudad de Luján, le va a devolver a los vecinos más de 15 minutos por día que sea el desvío del colectivo, y la tercer trocha del acceso con toda la modernización, porque recordemos que el hospital está al sur del río, Quintana y acceso sur. Toda esta nueva mejora vial, todo este sistema vial, va a ser más fácil y accesible la locación al hospital, porque Luján creció mucho en población, 46% en el último periodo intercensal. Muchos de estos vecinos están en la zona de Perdriel, calle Terrada Sur, ruta 15, así que creemos que va a tener mucha afluencia, mucha demanda, por eso también arreglar las vías de comunicación. Ahora, intendente, una de las cosas que no se puede entender es que este hospital, bueno, no se puede entender que un hospital nos lleve 15 años, ¿no? Estaba recordando hacia atrás, lo anunciaba Celso Jaque en el 2011 a este hospital. Y pasó Celso Jaque, pasó Paco Pérez, pasó Cornejo, pasó Suárez, volvió Cornejo y todavía no se termina. Pero pensaba en esto, hablando con lujaninos, que es claro que necesitan esa demanda espontánea, ¿no? Una atención
que podría brindar el hospital con la infraestructura que hoy tiene. ¿Ya han hablado con el Ministerio de Salud respecto de la cantidad de profesionales que se los va a dotar? ¿Cómo es que va a hacer para justamente tener esa cantidad de profesionales que va a demandar Luján? El ministro de Salud ha sido un ministro innovador, el que tenemos, Montero. Propuso un nuevo régimen para algunos médicos cuando nosotros veíamos el éxodo por cuestiones económicas que se iban a San Luis o a Chile, etcétera. Sí. Y él propuso un montón de medidas innovadoras que la verdad que yo las veo con buenos ojos porque ha permitido que los médicos mendocinos se queden, se radiquen en Mendoza, haya más chicos haciendo distintas carreras de especialización que antes se abandonaban. Sí. Entonces, eso desde el sentido del actor público. Este hospital particularmente va a estar administrado por el sector privado. Un hospital público, vos entras, si no tenés obra social te atienden, y si tenés obra social se van a hacer todos los caminos administrativos para que se cobre esa... Bueno, se cortó la demanda. Sí. Ahí está. Sí, ahora te escuchamos. Sí. Entonces nosotros, que haya una gestión pública en el servicio, pero administrado por un privado, nos da la tranquilidad que nosotros vamos ir ajustando la prestación a la demanda de mercado. Si hay más demanda, tenés que ejecutar más oferta. Muchas veces las restricciones del sector público para contratar, para celebrar paritarias, para despedir, imposibilitan que uno pueda ajustarse a las demandas. Nosotros estamos entusiasmados, este va a ser el primer hospital, la primera experiencia en Argentina, un hospital público de gestión privada, que esperemos nos permita dar una oferta médica y de servicio de salud a la demanda, que todavía es difícil de dimensionar, porque al no existir el hospital es como una expectativa. Pero tomando los datos que ha tomado el Ministerio, nosotros entendemos que va a darle un sentido de centro de salud al 31 y un sentido de hospital al hospital de Luján. Estamos entusiasmados, pero bueno, como todo, son tantos años de frustración, de promesa, de incumplimiento, que este es un tema que yo lo he tratado de tomar lo más profesional posible, sacarle el rigor o la batalla política. Al hospital había que hacerlo. Bueno, me toca a mí ser intendente hoy, es mi trabajo, mañana vendrá otro. El hospital tiene que ser una cuestión que exceda a los políticos, si no termina siendo un botín de guerra, que nadie lo hace porque el que lo quiere lo quiere lograr para él. Este hospital fue botín de guerra en algún momento. Sí, claro. Y fue un quilombo. Y por eso no se terminó. Porque cuando nosotros las cosas importantes, que no son tantas en la Argentina, en Luján serán 10, 12 cosas las que tenemos que coincidir todos, como la Ruta 40, como el Puente del Río, como el hospital, o como medir el agua, nos ponemos de acuerdo, por más que no seamos el mismo equipo, listo, se soluciona un problema que es beneficio para la población. Si no, para mí sería mucho más políticamente beneficioso ser el que lo inaugura, que corta la cinta y punto, y después yo me voy, viene otro, y ¿a quién le importa quién lo inauguró? Lo importante es que el hospital esté, que nos exceda en el tiempo, que sea una política pública. Pero bueno, ahí el ego y la soberbia de la política muchas veces hacen trampa. En este caso yo reconozco que el ministro ha sido desde el día cero súper profesional, súper innovador, y ha logrado lo que parecía imposible, así que felicitaciones para él, porque yo en esto lo que he hecho es representar a los vecinos en la necesidad, pero el que ha tomado las decisiones y ha puesto todo para que suceda el ministro. De acuerdo, Esteban, muchas gracias, de suerte. Esteban Dalacino, intendente de Luján de Cuyo. Se viene el hospital. 11:03, estamos tarde con las noticias, dale.